Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Bien, nos toca el tema número 10 de discipulado básico, la mayordomía cristiana. Sabemos que hay personas que les gusta servir y a otras personas que les gusta que les sirvan. Podemos preguntar cada uno en qué parte estoy. Hay una bendición muy grande en servir. El Señor nunca nos pide nada que Él no haya hecho. Él le dijo en una ocasión a sus discípulos: vosotros me llamáis Señor, y es verdad porque lo soy, y Maestro, y es verdad porque lo soy. Si yo, siendo el Señor, lavo los pies a vosotros, Él, siendo el Señor, lavaba los pies a sus discípulos. ¿Cuánto no más nosotros, verdad? O sea que no nos va a pedir nada que Él no haya hecho. La mayordomía. ¿Qué es la mayordomía cristiana? Es la responsabilidad que el cristiano tiene de administrar adecuadamente los recursos que Dios le ha dado. Dios es el creador y por tanto dueño de todas las cosas. En el Salmo 24:1, lo tengo aquí apuntado, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén, hermanos. Él es el Señor. Y nosotros somos sus siervos, sus mayordomos. Si Él es el Señor y nosotros somos sus mayordomos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Servir. Servirle al Señor. Servir. No nos cansemos de servir, de hacer el bien. Y mayormente a los hermanos de la fe. Un mayordomo es alguien que hace producir adecuadamente los bienes que no son de él, pero que están bajo su responsabilidad. El Señor nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, dones, talentos, capacidades. Nos la ha confiado a cada uno para que las pongamos por obra en beneficio de los demás. Y el Señor espera de nosotros que seamos fieles. No que un día sí, otro día no. Ahora me levanto bien y sí.
mañana tengo un problema y ya no. El Señor quiere que nosotros seamos fieles en el servicio donde el Señor a cada uno nos ha puesto en el don, el talento, la capacidad que el Señor nos ha dado, que seamos fieles. A lo largo de los años he tenido esa experiencia de ver personas que según era el tiempo, si el tiempo era favorable, pues era fiel. Si el tiempo no era favorable, se acababa la fidelidad. Y eso no debe de ser así. Debemos de tener un equilibrio. Somos siervos del Señor, servimos al Señor siempre, en todo tiempo. En todo tiempo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que ser fieles. Mira, voy a poner ejemplos de pastores. Hay iglesias que tienen 100 miembros y el pastor es fiel a los 100 miembros. Iglesias que tienen 1000 y el pastor es fiel a los 1000. Iglesias que tienen 10. El pastor debe ser fiel a esos 10. Amén. Aquí no se trata del número, se trata de que el Señor da talento. El Señor da talentos, como ahora vamos a leer. 5 talentos. A uno, a otro da uno. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que seamos fieles con los talentos que el Señor nos da. Dios espera que seamos fieles administradores. Dios en su misericordia nos ha dado a todos habilidades o talentos. Cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Él ha puesto en nosotros talentos, dones, habilidades. ¿A todos lo mismo? No. ¿En todos se va a manifestar el mismo talento, don o habilidad? No. Hay personas que el Señor las llama para un servicio, a otros los llama para otra cosa. No todos son ojos. Imagínate si en el cuerpo que es la iglesia todos fuésemos ojos. Y cuando nos picara el ojo, ¿con qué nos íbamos a rascar? Si no hay una mano para meter el dedico. Muchas funciones diferentes, pero que todas juntas hacen el cuerpo de Cristo. Habilidades, talentos, y es importante que se vaya viendo en cada uno de nosotros a lo largo de los años, personas que ya llevan más tiempo, pues se le ha ido viendo a lo largo de los años su habilidad, su talento, su don, su capacidad, se le ha ido viendo. Otras personas llevan menos tiempo caminando en el Señor y aún no se le está viendo, pero es algo que se va a ir viendo sobre la marcha, se va a ir viendo la persona que te lidera, la persona que está de responsable de ti, va a ver en ti algunas cualidades, algunas cosas, tú vas a sentir un deseo y se va a ir viendo en ti poco a poco ese talento, ese don, esa capacidad que Dios va a manifestar a través de tu vida para que la pongas en servicio de la congregación. Imagínate en una fábrica de automóviles que todos fuésemos los que cogemos el soplete. O la radial. A mí me dan la radial y me licio. Y a todo el que esté a mi lado lo licio. Ahora dame una aguja para coser la red. Y la coso bien. ¿Por qué? Porque es mi habilidad. En el Señor es igual. Es que todos no podemos estar aquí. Aquí. Todos no podemos estar aquí, hermanos. Porque si todos estuviésemos aquí, ¿quién se haría cargo de la escuela dominical? ¿Quién se haría cargo de reuniones de jóvenes, adolescentes? ¿Quién se haría cargo de la visitación al huérfano, a la viuda, al enfermo? ¿Quién se haría cargo del transporte de personas que no tienen medios para poder venir? Y van y los traen, los llevan.
¿Quién sería a cargo de la limpieza, de preparar por las mañanas como preparan ahí el desayuno la hermana Aurelia con las hermanas que le ayudan y están ahí todos los domingos preparando el cafelico, las tostadas, sirviéndote a ti? Lo hacen para el Señor. Cada uno. ¿Te imaginas que todos nos vayamos allí a la cafetera? Allí tendríamos un problema si nos ponemos allí todos alrededor queriendo encender el fuego. Cada uno tenemos que buscar el lugar, darnos cuenta del lugar que el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos. Pero eso sí, hay que ponerse mano a la obra. Y según el talento, el don, la capacidad que Dios te da, aunque sea poca cosa, pero ponla por obra, para bendición de las demás personas y para tu propia vida. Porque el Señor un día, Dios nuestro Señor un día nos va a pedir cuentas de la manera que hemos usado los bienes que nos ha dado. Eso sí es verdad, y está escrito en la palabra del Señor, en la parábola de los talentos. Dice así en Mateo capítulo 25, versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando a ver que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Una persona que fue fiel a lo que Dios le encomendó. Fue fiel. Oye, tenía capacidad para ser fiel con 5 talentos. Hay quien no tiene capacidad para ser fiel con 5 talentos. Bueno, pues al que no tiene capacidad con 5 se le da menos. Y le dijo, 5 talentos trajo, otros 5 talentos. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué versículo, ¿verdad? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es verdad que no podemos empezar la casa por el tejado. Cuando estaba leyendo estos días atrás este tema, recordaba los primeros pasos en el Señor que dimos la Antonia y yo allí en el pueblo de Pormá. Y éramos poquitos, pero estábamos entusiasmados y muy felices, muy contentos. Habíamos pocas personas allí, 7, 8 personas. Luego al final lleguemos hasta 27 o 28. Pero éramos fieles. Ahí venía la rambla del agua. La rambla que nos llegaba por la rodilla y nosotros a la reunión. No nos estorbaba el agua. No nos estorbaba el frío. No nos estorbaba. Teníamos tanto deseo. Venía este que os habla de la pesca y llevaba las botas, todavía las botas, con las escamas de la sardina. Y una olor maravillosa. No me daba tiempo ir a mi casa a cambiarme y a lavarme porque si no, no llegaba a tiempo de la reunión. Y yo venía derecho a la reunión. Y los hermanos tan contentos, ninguno nunca insinuó que daba cante a peces. Era el celo por las cosas de Dios, el deseo por las cosas de Dios y el ser fiel al Señor. ¿Y qué había que hacer? Abrir la puerta, sin papeleta, abrir la puerta. ¿Qué había que hacer? Fregar el suelo, sin papeleta, a fregar el suelo. ¿Qué había que llevar a los hermanos en el coche? No hay papeleta, a llevar a los hermanos en el coche. Oye, parece que fui fiel. Porque el Señor después me tuvo 27 años de chofer, llevando hermanos a su casa, subiéndolo, montándolo en el coche y dejándolo en su casa.
Siempre el coche lleno, la furgoneta que el Señor me dio, porque esa me la puso el Señor, como ha sido fiel, llevando a poco, por ahora va a llevar a 9 plazas. Hermano, tenemos que ser fiel a lo que el Señor nos dé a cada uno. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el versículo para memorizar. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, muchas veces queremos empezar la casa por el terreno, como te he dicho, y no hay más gozo y más privilegio que es ser un jornalero del Señor. Un jornalero del Señor. Es que un talento era cualquier cosa. ¿Sabe lo que era un talento? 26 kilos de plata. No era cualquier cosa, era un dineral lo que le dio. No eran dos céntimos. Pero no lo puso por obra, no lo puso a producir, no puso lo que Dios le dio a que produjera. Y el Señor eso no le gustó, que eso es lo que nos está enseñando esta parábola, ¿verdad, hermano? No le gustó. Él quiere que si te ha dado una gracia, la pongas por obra. Si te ha dado una capacidad, un talento, un don, ponlo al servicio de los demás. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y si aún no sabes cuál es, ora a Dios para que Dios te muestre cuál es tu gracia, cuál es tu don, cuál es tu capacidad. Dios te lo va a mostrar. Y ponte manos a la obra, que no hay cosa más grande que es servir al Señor y servir al pueblo de Dios. Áreas de la mayordomía cristiana. Punto A, mayordomía en nuestra vida. Los cristianos debemos honrar a Dios con todo nuestro ser. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Tenemos que, hermano, tener cuidado con las cosas que entran adentro de nosotros. Cuidado con lo que entra dentro de nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el que destruya el templo del Espíritu Santo va a tener problemas. Y no poco. Debemos de honrar a Dios con todo nuestro ser. Somos templo del Espíritu Santo. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Esto habla de apartarnos del mundo, apartarnos del pecado. Aquí está hablando versículos, hablando del pecado de inmoralidad sexual, está hablando de eso.
Apartémonos de las cosas que no le agradan al Señor, no nos contaminemos con las cosas de este mundo, hagamos las cosas bien, porque así honraremos al Señor con nuestros cuerpos, con todo nuestro ser. Mayordomía del testimonio cristiano. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Debemos ser responsables en compartir el Evangelio a todas las personas. Hablan los versículos de Mateo capítulo 28, Marcos 16, la gran comisión, cuando Él dice en su palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos a las naciones, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, nosotros con que le prediquemos al vecino ya daríamos un paso importante. Te voy a hacer una pregunta, pero no me contestes, porque no me gusta, solamente para reflexionar. ¿El vecino tuyo sabe que eres cristiano? No lo digas. Piensa. ¿Tu vecino sabe que eres un hijo de Dios? Es importante que prediquemos la palabra. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si nadie les habla? El Señor dice que son hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de la paz, el Evangelio de la salvación. Bueno, pues que lo haga el hermano Manolo los viernes. Ahí está el hermano Manolo los viernes. Pero es que no basta solamente con eso. Que cada uno de nosotros tenemos un mundo personal aproximadamente de 100 personas, cada uno. Si nosotros fuésemos fieles en nuestro mundo personal y le habláramos la palabra de Dios a esas 100 personas, nos quedaríamos asombrados de las cosas que íbamos a ver. Bueno, que el Señor se manifieste en nuestras vidas dándonos gracia, dándonos pasión, que encienda fuego en nosotros, para que esto sea una realidad y que demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. A veces no hace falta saber mucho para poder testificar, contar tu testimonio. Que yo tengo que esperar a hacer un curso, tengo que esperar a hacer el discipulado básico para poder ir a predicar. No. Si con que vayas ya y digas lo que Dios ha hecho en tu vida, ya eso tiene mucha fuerza, eso tiene mucho peso. Porque como es una realidad lo que ha pasado en ti, Dios te ha cambiado, tú lo has notado un cambio, tú eso lo has experimentado, lo has vivido, cuando lo hablas, eso tiene fuerza. Es como la que va a vender una Thermomix y no sabe usarla. ¿Cómo va a vender la Thermomix si no sabe usarla? Ahora, si tú sabes usar la Thermomix y delante del cliente le haces una empanadilla, le haces un estofado de ternera y le haces detrás un chocolate con churros, pues la persona dice: ¡guau, esto es una maravilla, esta la compro yo, pero ya! Sabes lo que estás vendiendo. Como se suele decir, he vendido bien la moto. Y a veces queremos meternos donde a lo mejor no debemos de meternos, o nos callamos porque creemos que no vamos a saber. Sí, sabemos, sí. Lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, eso tiene mucha fuerza, mucho peso. Mayordomía en nuestro cuerpo. La primera responsabilidad que se le da al ser humano es la de cuidar su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. ¿Lo cuidamos? Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué le están metiendo al cuerpo?
¿Qué le metemos al cuerpo? Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembre, eso recogeré. En el cuerpo hay que meterle cosas buenas. Espiritualmente, alimentación, cosas buenas. No hay que tomar disgustos. Tú no tomas pesambres ni disgustos, que los disgustos te ponen mal. Sé feliz, alégrate. Vive contento, alegre. Cuando te levantes por la mañana, dile al Señor, Señor, hoy me he puesto un manto de alabanza. Y el espíritu angustiado se va de mí. Un manto de alabanza. Gloria a Dios. Cuidemos nuestros cuerpos. No nos metamos donde no debemos. No le metamos al cuerpo lo que no debemos. No me quiero meter en temas que tal vez más adelante saldrán en los estudios. Pero bueno, mayordomo del tiempo. Como buenos administradores debemos sacar el máximo provecho de tiempo, tanto para el trabajo como para el descanso. Dice Efesios 5, 16, 17, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. El tiempo. Y yo pondría aquí en el tiempo una palabra que muchas veces mi mujer me ha dicho. Las prioridades. Hay que hacer esto, pero vamos primeramente a las prioridades. Y empezamos por ahí, pues si no, aprovechemos bien el tiempo se pasa rápido, se pasa volando, se pasan los días, no sé si a ti te pasa eso, se pasan los días, se pasan los años, se pasan 10 años, 20 años, se pasa todo muy rápido. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos bien esos talentos que Dios nos ha dado, esa capacidad que Dios nos ha dado. Aprovechémosla bien, hermano, porque se pasa la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y por ahí hay jóvenes que dicen, tengo 20 años, ahora eso pensaba yo hace 4 días. Me miraba en el espejo y decía yo, una mata de pelo que tenía. Y decía yo, pues estoy bien. Miraba en el espejo. Pero ahora me miro en el espejo y le digo, anda que estás bonito. Madre mía, menudo cambio, ¿verdad? Ha pasado el tiempo. Se va cayendo la piel, se va arrugando. Unas personas le tiran para atrás, hacen así, le tiran para atrás, a ver si pero se va arrugando. Se van cayendo los dientes. Se va uno encorvando. Va a levantarte y necesita un rato para poder hacer así, ponerte derecho. Se pasa el tiempo. Recuerdo cuando iba en el barco, cuando tenía 20 años, en un barco pequeño, iba por encima, descalzo, sin miedo. La ola, igual que ola, saltaba y nada, sin papeletas. Y ahora cuando voy al barco me tengo que agarrar por todas partes, agarrarme, y despacito. Se pasa el tiempo, hermano. Aprovechemos bien el tiempo, que los días son malos. Busquemos las prioridades. Primeramente Dios, primeramente el Señor, después nuestra familia, después la congregación. No olvides esto. Primero Dios, luego la familia, tu familia, y después la congregación. Primero Dios, luego trabajar para tu familia, porque si no trabajamos para los nuestros somos peores que los incrédulos y hemos negado la fe, el que pueda, porque hay personas que no pueden, por circunstancias, no pueden. No es que no quieran, sino que no pueden. Pero si puedes, a trabajar. Aprovecha bien el tiempo y que puedas ganar dinero para pagar los estudios de tu hijo, que coman
y que vistan las criaturas y si necesitan ir al médico una medicación, también que la tengan. Aprovechemos bien el tiempo. Todo mayordomía de nuestros talentos. Talentos son habilidades que vienen de Dios como cantar, tocar un instrumento, música, bueno, aquí dice decorar, pero bueno, hay más cosas, ¿verdad? Hay muchas más cosas. Todo viene de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo bueno viene de Dios. Si nos viene algo que no es bueno, no digamos, esto me lo ha mandado. No, el Señor no nos manda. ¿Cómo un padre te va a mandar que tú lo pases mal? No, nosotros mismos muchas veces nos buscamos porque Dios es amor. Y yo digo, pero ¿cómo yo que cuando cojo a mi nieto así pequeño y me hace una travesura y lo cojo así pequeño y digo, no te puedo dejar que pasas por alto, esto tengo que enseñarte? Y me mira y se ríe. ¿Cómo le voy a pegar a esa criatura? No puedo pegarle si me da por llorar a mí. Eso le pasa al Señor con nosotros. No ama, le cuesta, llora si tiene que corregirnos. Las cosas vienen. Aquí vienen, estamos en este mundo y vienen cosas, pero Dios no tiene nada que ver con esas cosas, hermano. El Señor es amor, nos ama con amor eterno. Y muchas veces somos nosotros mismos los que sembramos mal y luego cosechamos mal. Lo bueno viene de Dios, lo malo viene del diablo y de la carne, de las tinieblas, de a veces nuestro mal andar. Estas habilidades o capacidades humanas debemos ponerlas al servicio de Dios en primer lugar. De esta manera, al mismo tiempo que estamos contribuyendo a la extensión del reino de Dios, estamos dando lugar para que las bendiciones de Dios vengan a nosotros. El tema es de poner por obra las capacidades, las bendiciones que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, los dones que Dios nos da para el servicio de la Iglesia, para la extensión del reino de Dios. Mayordomía de los dones espirituales. Los dones espirituales no se reciben por voluntad propia. ¿Quién los da? Dios. El Espíritu Santo viene a morar a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Y el Espíritu Santo manifiesta en cada persona los dones como Él quiere. No se trata como quiero yo, sino como Él quiere. Hermano, profetiza. Bueno, que te profetice. Yo no te puedo profetizar. Si Dios me da la palabra, ahí va la palabra, pero yo no puedo. Habilidades, capacidades humanas que debemos poner al servicio de Dios. El punto F, mayordomía de los dones espirituales. Los dones espirituales no se reciben por voluntad propia, sino por voluntad y poder del Espíritu Santo. Los dones son distribuidos por el Espíritu Santo. No todos los miembros de la Iglesia reciben dones similares. Hay diversidad de dones en la Iglesia. Vamos a leer 1 Corintios. Capítulo 12. Versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo no, créete, que me parece que a lo largo de mi año me han salido dos, pero porque me la ha puesto el Señor, dos profecías. Oye, ya han salido, han dado en el clavo. Pero no, si no hay más, yo no puedo, ¿me entendéis? No puedo hacerlo. Y cada uno por lo que el Señor le haya dado. Es importante que los dones de Dios se manifiesten en medio de nosotros. Porque es para provecho, es para bien. Amén, hermanos, para bien, para cada uno de nosotros. Romanos 12 también habla sobre el tema. Romanos 12. Cuatro, 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que ha sido dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son los dones, capacidades, talentos. Yo digo aquí de la enseñanza. Yo estoy leyendo este material. No estoy acostumbrado a esto. Muchas veces cuando comparto la palabra me preparo el mensaje, pero hay veces que el Señor empieza a darme palabras y me lleva, me dejo llevar como la águila. Entonces hay personas que tienen un don para la enseñanza. Yo reconozco que ese don no lo tengo para la enseñanza, pero sí sé que cuando me pongo a hablar, el Espíritu de Dios me pone el mensaje, me viene el mensaje versículo tras versículo. Ha pasado muchas veces. Muchas veces. Señor, ¿tú qué quieres que yo comparta? Porque yo no quiero buscar un tema, yo no quiero dar una enseñanza, lo que quiero es que tú le des a la iglesia, a la congregación lo que necesita hoy. Y ha pasado, ha empezado a fluir y el Espíritu de Dios a mostrarte palabras, un versículo con otro. Tremendo, hermano. Cita para memorizar Mateo 25, 21. ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Y el Carlos. Es que se ha ido. Amén. Gloria a Dios. Es el versículo para memorizar. Ahora viene el tema de la mayordomía del dinero y los bienes materiales. Dios en su misericordia provee siempre para nuestras necesidades, ya sea que nuestros ingresos provean de un negocio o cualquier otra fuente honrada. Debemos siempre tener presente que todo eso proviene de Dios. Hay personas que dicen, esto lo he ganado yo, con mi esfuerzo, con mi sudor. Eso le pasó a Nabucodonosor. No reconoció a Dios, sino que reconocía su habilidad, su talento. Era él que había su fuerza. Y ya vemos lo que le pasó. Tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Toda buena dádiva viene del Señor. Estamos en pie, es por Él. Si estamos de pie, es por el Señor.
La Biblia nos enseña que debemos dar a Dios lo que hemos recibido. Primera de Crónicas, versículo 29, 14, dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Le damos al Señor lo que recibimos de su mano. Amén. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Esto está también en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nosotros en esta congregación se pide poco dinero, ¿verdad? Hay congregaciones que están siempre pidiendo. Nosotros pedimos poco dinero. Pero también es cierto que hay una serie de gastos que hay que cubrir. Recuerdo cuando llevaba una semana con estos hermanos en el pueblo donde vivo, les dije a los hermanos: ¿esto quién lo paga? Esto nosotros. ¿Cómo vosotros? Sí, nosotros. Vosotros dos pagáis el alquiler, sí, 90 euros, 15.000 pesetas en aquella época. No tenemos ayuda de nadie, porque a la iglesia evangélica no le da nadie nada. Esto lo mantenemos los que estamos aquí, las personas que aquí estamos. Y yo le dije a los hermanos: yo quiero ayudaros, quiero colaborar con vosotros. Nadie me tuvo que decir a mí: oye, pues hay que dar. No me dijeron nunca eso. Yo vi la necesidad. Es como si voy a casa de mi hijo, llego allí y me como el queso y me como el pan y la fruta, luego voy y me ducho, le gasto el agua, el jabón, vivo allí, con la luz, pongo la tele, el aire acondicionado y no le doy nada. Eso no está bien, ¿verdad? Si esto lo mantenemos nosotros, tenemos que ser fieles, todos nosotros, y arrimar el hombro económicamente. Si nadie nos da nada, aquí hay unos gastos. Está el sueldo pastoral, que, bueno, no es para Juan. Un compromiso hay, es para el anciano. Tenemos un compromiso que mientras que viviera, el sueldo sería para él. Juan está haciendo la labor pastoral y la está haciendo gratuitamente y lo hace de buena gana. Hay luz, una luz. Hay un servicio, unos aseos, hay un mantenimiento, una limpieza. Hay una serie de gastos. Tenemos que tener responsabilidad y colaborar cada uno de nosotros. Y ser generosos para el Señor. Si queremos que la obra de Dios siga adelante, hermanos, ¿cuántos quieren que la obra de Dios siga adelante? Amén. ¿Hay alguien que no quiera que la obra de Dios siga adelante? Pues si queremos que la obra de Dios siga adelante, tenemos que ser generosos para con Dios. El diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte del salario. Es decir, por cada euro que yo gano, 10 céntimos es el diezmo. Y el diezmo es lo que en el Antiguo Testamento se daba. Cada persona lo daba para los gastos del templo, para la obra de Dios en aquella época. Génesis capítulo 28, versículo 22. Jacob hizo voto y dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es verdad que en aquella época se daba en especies también, se daba en especies, se daba en dinero y también en especies. Apartaba el diezmo para la obra del Señor. El diezmo pertenece a Dios. Diezmar es entonces dar al Señor lo que es suyo. Levítico 27, del 30 al 32, lo leemos. Levítico 27.
del 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado para Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. En el Antiguo Testamento lo hacían, daban para Dios el diezmo. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte. Partiendo de que aquí no se obliga a nadie a dar el diezmo, porque Dios no obliga a nadie. Tampoco te obliga a que le sigas. Pero te digo que nosotros llevamos aquí muchísimos años en esta congregación y hemos tomado conciencia de que nadie nos ayuda y nosotros damos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas para el sustento de la congregación. Que tú no lo haces, lo hago yo. Que yo no lo hiciera, seguro que lo haces tú. Y la obra de Dios va a seguir hacia adelante. Que tú quieres colaborar y quieres participar y quieres llevarte esa bendición, porque es más bienaventurado el dar que recibir. Hazlo. Hazlo, es para Dios, no te pese. Recuerdo cuando estaba en el mundo que me gastaba un sueldo, porque yo estaba trabajando en la cantera de vigilante de seguridad de explosivos, ganaba un buen sueldo, y cuando salía de ahí me iba a la pesca y ganaba otro sueldo. Y lo que ganaba en la pesca me lo gastaba en tabaco, en cerveza, en la loto, en las quinielas y en las máquinas tragaperras. No me daba cuidado de gastarme ese dinero. Y ahora que el Señor me ha liberado de toda esa basura, ahora le voy a poner pega por darle al Señor 10 céntimos de cada euro. ¿Cómo le voy a poner pega? Si gracias a que me sacó de donde estaba, sigo aquí, si no, pues estaría muerto ya, con 2 paquetes de tabaco que me fumaba y con todas las cosas malas, el vicio, la cervecita fresca, así, la barrica al mar, levantando y empinando el codico. Hermano, di la verdad, a que el Señor te ha hecho bien, te ha sacado. Pero si yo no me gastaba nada con otros que se gastaban 5.000 euros al mes en cocaína. Y yo conozco hermanos que se gastaban 5.000, 20.000 euros al mes en droga. Tú dices, qué exagerado que eres. No, no soy exagerado. Se lo gastaba. Y ahora le va a poner pegas por ayudar para que se pueda pagar aquí la luz y el agua y eso. Agradecido con el Señor por lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. El diezmo sirve para el mantenimiento, hermanos, para el mantenimiento, para los gastos que tenemos en todos los meses. ¿Qué personas tienen que diezmar? Pues todos los que nos hemos comprometido con el Señor, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos tomado un compromiso. Hay personas que no vienen aquí, están diezmando en sus casas. Mandan el diezmo en un sobre para la iglesia y no vienen, no pueden venir. Piensa y dicen, esto es necesario para que la obra de Dios siga adelante, porque el Estado no nos da nada, cero. Hasta ahora se quiere poner una persona para atender a los enfermos en los hospitales. Un pastor, un ministro evangélico, un siervo de Dios, le llaman capellán allí, y no cobra nada, no le dan nada. Sin embargo, en Cataluña creo que sí les pagan, y aquí no pagan nada. No nos dan nada. Y si nos pudieran sacar el alma, nos la sacaban. Si pudieran echarnos de aquí, nos echaban para que no les estorbáramos. Somos luz en medio de las tinieblas. Entre nosotros tenemos que hacerlo, hermano.
¿Quién debe diezmar? Pues todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que estamos comprometidos con el Señor. Y vuelvo a decirlo, que nazca de tu corazón, no lo hagas por imposición. No te vaya a decir alguien, oye, es que si no das el diezmo, va a salir a la puerta y te va a caer un rayo por la cabeza y te va a partir en dos. Oye, es que si no das el diezmo, ¿sabes? Se te va a romper el coche y luego lo que no le has dado al Señor te lo va a gastar en el coche. No, todo eso no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesucristo llevó toda la maldición para que tú y yo no la llevemos. Y nosotros no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Y vivimos con la fe en Jesús. Pero puesto que el Señor ha hecho tanto bien a cada uno de nosotros, ¿cómo no vamos a ser generosos y agradecidos con Él? Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Hablando de los diezmos en Malaquías, versículo del 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay bendición, hermano. Señor, bendice cuando se es generoso, cuando se hace de corazón. Ya no importa, mira, ahora vamos a hablar de la ofrenda. Y hubo una mujer que tenía poco, pero lo poco que tenía se lo dio a Dios. Y otros le daban de lo que le sobraba. Y el Señor vio con mejores ojos a la persona que le daba de lo único que tenía. Porque al que le sobra no le cuesta trabajo dar. Pero al que le falta dice, no, esto para Dios lo primero. Cuidado, se lo vio el Señor de otra manera, ¿verdad, hermano? Traed todo el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Gloria a Dios. La ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es todo lo que le damos al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Puede consistir en dinero, especie, aún servicio personal. Y aquí nos pone el ejemplo de Segunda de Corintios, capítulo 9, y también en Primera de Crónicas 29, que vamos a leerlo rapidico. Porque aquí nos dice, y es una verdad, que debemos de ofrendar con generosidad. Porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Y tenemos que ser generosos. Debemos de ofrendar con alegría. Debemos de ofrendar con agrado. No con tristeza. No, los textos que los podemos leer, después ya se nos va acabando el tiempo, en la casa de cuando están construyendo el templo, dice la palabra de que el templo lo está Salomón construyendo, dice que David dio todo lo que tuvo, puso lo que tenía. Y que luego las mismas personas venían y colaboraban y lo hacían voluntariamente, nadie le exigía nada. Y lo hacían de todo corazón, porque era para Dios. Si entendiéramos nosotros esto, dar a Dios voluntariamente sin que tengan que decirnos nada y hacerlo de corazón, eso es lo que a Dios le agrada. Si tú le das a Dios por agradarme a mí,
o por quedar bien con el Juan Manuel, que es el que está de tesorero. Si lo haces por eso, si no lo haces voluntariamente y por agradar al Señor, no sirve. ¿De qué te sirve lo que estás dando a Dios? De buena gana y de todo corazón. Debemos de ofrendar con convicción, sabiendo lo que estamos haciendo. Es que hay que ser responsable, hermano. Yo no me canso de decirlo, tenemos que ser responsables. Yo no puedo estar ahí sentado y venir aquí, y si no puedo, no puedo. Pero si puedo ayudar, puedo colaborar, no podría estar sentado ahí y saber que hay aquí una serie de gastos y no ayudar. ¿Cómo me sentiría? Me sentiría fatal. ¿Qué satisfacción? Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes por qué está esto aquí? Esto fue una permuta con un templo que había más viejo a la calle de atrás. Y ese templo de la calle de atrás, muchas personas se quedaron sin comerse cosas que tenían que comerse por dar dinero para levantar un templo para Dios. Y muchas personas, los anillos que tenían de la boda, se los quitaron y los echaron para venderlo, para poder comprar ladrillos para hacer un templo para Dios. Y muchas personas se dejaron la piel. Yo no estaba en esa época, pero me lo han dicho muchos hermanos. Se dejaron la piel, la sangre, allí para edificar lo que se edificó. Para que hoy nosotros estemos aquí y tengamos esto. ¡Oh, qué templo! Que sepáis que esto tiene una trayectoria. Esto no nos lo han regalado. Esto hubo personas que pagaron el precio, que ya no están entre nosotros, algunos sí. Algunos de los más ancianos, como es Juan, como es Paco, como es Miguel Reyes, Andrés, la Mari, el Juanico, el pelirrojo, que ya no le queda nada de pelirrojo, y los Pepe, los más antiguos, Juan, los más antiguos. El Rico también estaba en aquella época. Hermano, dejaban su anillo para Dios y lo hacían voluntariamente y de corazón. Entendieron lo que significaba el ser generoso para el Señor. Debemos de ofrendar con sacrificio. La ofrenda de la viuda. Recuerda la ofrenda de la viuda. Ella dio lo poquito que tenía. Lo que le faltaba, lo que tenía para ella, lo dio, no de lo que le sobraba. Amén, hermano, vamos a orar. Y bueno, que el Señor nos dé luz. Y cuando demos para Dios, que lo hagamos de corazón y voluntariamente. Seamos generosos para el Señor. Ya no es el diezmo, porque ¿qué es el diezmo para Dios? Sino nuestras propias vidas. Muchas personas, si sacaran números de lo que han 3 diezmos, 4, yo no sé cuántos diezmos, y lo han hecho sin ningún para el Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo. Estamos en tu presencia, tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, estas palabras que en esta noche compartimos, la mayordomía, Señor, ser fieles al llamado, ser fieles al don, al talento, a la capacidad que tú nos das, ser fieles, Señor, en la ofrenda, en el diezmo para el sostén de tu pueblo. Señor, esto es por revelación. Si tú no lo grabas como un sello en los corazones, es imposible. Señor, grábalo en el nombre de Jesús, te lo suplico, en los corazones, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, tu palabra sobre nosotros. Palabra que viva y eficaz, haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. No vuelva vacía, haga la obra, Señor. Que nosotros podamos retenerla y que dé el fruto para lo cual tú nos la das en esta noche.
Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.